En Glasgow, Escocia, se llevó a cabo del 31 de octubre al 15 de noviembre 2021 la 26ª sesión de la Conferencia de las Partes, COP26, parte del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Los medios la denominaron la Cumbre del Cambio Climático. Las temáticas a desarrollar fueron energía, industria, agricultura y alimentación, bosques y uso de la tierra, transporte, edificación y ciudades. Curiosamente, la crisis planetaria que vivimos está producida por el hiperconsumo del 20% de la población a costa del 80% restante, con lo cual se ha alterado más del 75% de la superficie terrestre, poniendo en riesgo a la biodiversidad, la vida natural en armonía, el futuro de las nuevas generaciones. Es muy difícil detener esta visión consumista y depredadora si los responsables no se hacen cargo. Capitales, empresas y gobiernos promueven guerras hasta en escenarios repletos de centrales nucleares, promueven el desarrollo genocida de la energía nuclear, el desarrollo científico fundamentalmente belicista, más una tecnología de punta que no sana a la madre tierra, al revés, y ni soluciona la problemática que sufre la humanidad a causa del voraz extractivismo. La COP26 no tiene poder resolutivo en las Naciones Unidas. El único organismo que tiene poder resolutivo es el Consejo de Seguridad, integrado por 5 miembros permanentes que son China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña, y 10 miembros que se alternan. La falta de soluciones se explica así claramente. Por eso, estas cumbres están cuestionadas permanentemente. Se vio en Glasgow la presencia de manifestaciones gigantescas de diferentes grupos que reclamaban por nuestro futuro en el planeta. Paralelamente a esta cumbre se desarrolló otra cumbre, denominada la Minga Indígena, que congregó a más de 140 originarios que llegaron desde Alaska hasta la Patagonia. Para defender la vida no necesitas permiso de nadie, sino necesitas conciencia, compromiso y acción. Los indígenas estamos vivos, sobrevivimos y seguiremos sobreviviendo. Somos fuerza, nosotros somos la tierra. Todos somos guardianes de la vida. Somos protectores del planeta. Somos la esperanza, todos juntos. Si no hacemos nosotros, entonces ¿quién? Después de una caminata con antorchas a orillas del río Clyde, junto a pueblos nativos de Escocia y del resto de Europa,
En los jardines de Holden se realizó una ceremonia ancestral para encender una llama simbólica que marcará hasta el fin del encuentro la unidad de los pueblos y la responsabilidad de los gobiernos con el futuro de la humanidad. Esta ceremonia mostró la determinación de los pueblos indígenas para hacerse escuchar y hacer un llamamiento a toda la población y especialmente a los jefes de Estado. Todos tenemos un origen común, por eso debemos velar por el verdadero buen vivir, la armonía con la naturaleza, respetando todo ser vivo, del bosque, del río, las piedras, donde están las riquezas que hoy sustraen sin conciencia. Cuy Quicha Yanda Tuaru, soy Yanda de la nación Zapara del Ecuador. Nosotros somos personas de la selva. Nosotros hablamos con la naturaleza, soñamos con ella. Mientras soñamos, nos cuidamos, el ser humano y la naturaleza. Hoy en la actualidad, estos sueños que tenemos nosotros están desapareciendo con el avance del sistema, el avance de las carreteras, de la explotación, todo lo que está dañando la Amazonía. Por eso nosotros las culturas ya no estamos soñando con estos seres de la selva, porque se están retirando de este planeta. Y nosotros como culturas soñadores, creadores, queremos mantener este sueño en este mundo, en este globo. Queremos seguir hablando con las plantas. Cada planta nos ayuda a resolver nuestros problemas. Por eso pedimos al mundo, a las personas, a que debemos mantener nuestros sueños activos, cuidando a la naturaleza, al agua, al bosque, porque ella nos enseña a nosotros y nosotros somos parte de ella y nosotros somos un sueño. Itzaga. La minga indígena, difundida por los grandes medios internacionales, no tuvo aquí en la denominada colonialmente Argentina la atención adecuada. Imaineria Cayanqui, Hualmicuna, Turaicuna, Ñoca Amalia Vargas, Argentina Manta, los saludo en mi lengua. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy Amalia Vargas, desde Argentina. Nos enteramos de ella a través de una invitada a la misma, la originaria Amalia Vargas, periodista e investigadora nacida en Jujuy, que nos acercó todo el material que registró en video de la minga junto a varios colaboradores más. Además de publicar una nota en el periódico Orejiverde que ella misma redactó agradeciendo el apoyo de Calfín Lafkenche, coordinador de la minga. Somos la minga indígena, más de 140 delegados. Trajimos al centro de este círculo aguas de los espacios más sagrados de la Patagonia. It is so wonderful to have you here. Hope to help plant those seeds in this COP so that Glasgow can be the place that the world comes together and delivers climate justice. Bueno, chao. Sitakuifis, chaque Millaún, chaque abuelo, chaque abuela, hueque bueno, chaque tomo, chique malén, chique huentú, sitachi. Patagonia, go, estamos en Molepatuy, hasta Alaska, Peula, estamos
Mari Mari, Compupeñí, Compulamien. En mi lengua, buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. I just greeted you in my language and I said good morning, good afternoon, welcome brothers and sisters. Somos la minga indígena, más de 140 delegados participando aquí de esta COP desde Alaska a Patagonia. Alguna vez nuestros abuelos rezaron y vieron y visionaron en el fuego que llegaría el momento en que el hombre blanco y los pueblos indígenas se sentarían en torno a una situación en común que deberíamos parlamentar. Sentían que en algún tiempo todos deberíamos considerar la manera original, la manera antigua de relacionarnos con todo lo que nos rodea, con nuestra madre, la tierra. No importan nuestras fronteras, todo el colonialismo moderno que ha impuesto las diferencias religiosas, las diferencias raciales. Aquí estamos todos en un solo corazón, en un solo momento de la historia en esta tierra. Estamos aquí para generar conciencia, para trascender como humanidad a un nuevo paradigma. Todos tenemos conciencia que ese es el proceso que estamos como humanidad hoy. Y es esencial para esto el que nosotros no solo nos conozcamos, sino que también nos reconozcamos. Reconocerse es saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde queremos ir todos juntos. ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! Vamos a saludar al sol. En este día hermoso saludemos al sol. ¡Taita Inti! Inti Noy, Taita Ray, Inti Noy, Hoy necesitamos hacer
el mayor cambio social en la historia. Nunca la humanidad había puesto en peligro nuestra existencia y la de nuestras futuras generaciones. Los pueblos originarios vivieron durante miles de años en convivencia y armonía con la naturaleza. Y lo que venimos a decir es que el respeto, la sustentabilidad y una vida armónica con nuestra madre tierra es el verdadero motivo para poder hacer algo contra este cambio climático. El respeto que necesitamos tener para convivir con nuestra naturaleza y nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, es la respuesta para hacer frente a esta crisis. Basta de ver a nuestra madre tierra como un recurso natural. Ella está viva y hoy nos está gritando que necesita que paremos. Los pueblos originarios somos la base para hacer un cambio y enfrentar esta crisis. Hayaya. Hueya, hueyo, hoy, 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 hoy. Hueya, hueya, ay, 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 ay. I'm scared. These big machines are coming. They're digging into the earth. And I hear that they're going to drill underneath me. And the young river was saying, I'm only a baby. I'm very young. I'm not even that wide of a river. My spirit is very young. Help me. We have two pathways of thinking in this world, in this country. The indigenous knowledge and this other way of society that has abandoned its teachings, that has lost their teachings of their relationship on how they walk on the sacredness of Mother Earth. Imainalan Kashankichis. ¿Cómo están? Hi there, how you doing? Kaipi ñuqapas nishu llakisqa. Estoy aquí, pero veo esto y me sorprendo. Yo ahorita no podría estar acá. The truth is, I couldn't live here. Es un calor fabricado por ustedes. Yo necesito un calor que sea de la tierra, que sea de las montañas y el viento que corre. Así, ¿cómo podemos hablar del cambio con esta temperatura creada por el hombre? ¿Cómo yo podría hablar del cambio? Para yo poder hablar del cambio, tengo que pasar ese frío que hace en las montañas y ese calor que hace en la selva. Yo no entiendo qué están haciendo los grandes negociadores ahí adentro. I don't understand what those big government negotiators are doing over there. No sé. Mi nombre es Adrián Huamán. Vengo de las comunidades más altas de Perú. Mi comunidad está a los 4.200. Pues allá arriba estamos bien abrigaditos. De lo que me ven, de esto me falta más todavía. Urpía y Soncoyay. Muchas gracias. Thank you so much. ¿Cómo se llama ella? Erik misse vattensje al me ver, bis du am bekarst und a tatar a beuchen. Rechts geht wat de skun und a teju na tatar stach bi und a paslag op alle darure.
Var mer banischen ball in der Röhre, war mer banischen ball in der Röhre, heimig og banischen, kutschak und badasken Turne mit jaden. Cuéntenos un poquito cómo se llama este lugar para Sí, Argentina. Ajev está, ¿cómo se dice? Donde están los plantos por comida. Ah, Sí, alimentos. Sí. Cosechas, alimentos de los árboles están en mi idioma son drøin, en el árbol y hay un Espinas. Espinas, sí. No, el lugar de los árboles espinas. De los árboles espinosos, sí. Y estas son las casas antiguas de la cultura gaélica, que bueno, están siendo conservadas porque se está estudiando desde lo que es patrimonio. Allá hay un arbolito, no se ve muy bien pequeño, pero dice que donde hay esos árboles es porque hay un portal y están las hadas. Pachamama Tacaniquia Potosila, al espíritu del agua, al espíritu del viento, a la macocha, la madre del agua, esta agua sea para la purificación de nuestro cuerpo y que podamos estar en este espacio. Slangevoer. Tierra de los de nuestros antepasados, la tierra de la idioma gaélica. Y ahí no hablamos en el español, en inglés.
es que es el tiempo de la descolonización, tiempo de descolonizarnos desde la teoría, tener conciencia de qué estamos leyendo, qué estamos mirando, descolonizarnos desde la alimentación, saber que estemos comiendo alimento con memoria, alimentos que vengan de la tierra, no alimentos enlatados ni embotellados. Descolonizarnos de nuestra espiritualidad. Sabemos que la evangelización hizo destrozos. Entender que nuestra espiritualidad, nuestra identidad tiene una forma de cantarle a la vida, de cantarle al sol, a la luna, al agua, a la tierra y al viento. Es el tiempo de despertar Wilcamuju, nuestra semilla sagrada, que todos tenemos porque todos somos hijos e hijas de la tierra. Hayaya. Boa tarde a todos e todas. Sou Luana Caingangue, do povo Caingangue, sou do sul do Brasil. E hoje estou aqui também para levar um pouco de como é o sul do Brasil, né? Como o meu povo sofre com o agronegócio hoje. E como o avanço da cidade em cima dos nossos territórios acabou com que a gente deixasse nosso território sagrado, onde nossos ancestrais estão hoje enterrados. E como o nosso símbolo sagrado, que é uma árvore araucária, está em extinção hoje no sul do Brasil. Atualmente no Brasil, a gente vem sofrendo um processo de genocídio indígena. E em cada bioma ocorre uma destruição. E com isso, os nossos espíritos acabam enfraquecendo. Hoje o governo atual tem tentado tirar direitos indígenas. Então, eu vim também pedir a vocês que não seja um povo consumidor, que com o nosso bem viver é onde a gente está no nosso território e o bem da mãe natureza hoje. A nossa vida não é o capitalismo, e sim o bem viver juntamente com a nossa mãe terra. And of course, Mother Earth is very precious as well, and we need to live in harmony with her. Eu agradeço. Thank you very much. Muchas gracias, Javier. Y entonces vas sintiendo el sabor. Cuanto más salado es mucho susto. So the healer starts feeling the taste. The saltier it gets, then the bigger the scared or the illness is. Se le hace un canto de llamado del espíritu. So they do a chanting. She does a chanting. Por su nombre. Calling the spirit by its name. Y en ese momento en la casa están vigilando si una mosca llega y se posa sobre la ropa del bebito del niño. So at that moment there's someone in the child's house watching over the clothes and the little doll that's been made out of the clothes to see if there's a fly that sits on the clothes of the child. La maestra o el maestro empieza a cantar, invocando armonización por el niño o la niña. So the master starts chanting and invoking for balance for the child. Y la maestra sabe cuándo llega la mosca, cuándo llega el ave, cuándo llega el elemento que va a significar el retorno del espíritu al cuerpo del niño o la niña. So the master knows when the element that will give back balance to the child sits on the clothes of the child, which can be in the shape of a fly or a bird as well.
Cuando sucede esto, el niño ha dejado de llorar y se ha armonizado y se ha curado del susto. So when this happens, the child stops crying, he is back in balance, and he is healed from that illness or the scare, as they call it. Gracias, esa es la Thank you. primera experiencia. That's the first experience I wanted to share with you. La plataforma civilizatoria que gobierna al planeta contradice al pensamiento ancestral indígena. Por eso, las voces originarias se escucharon más que nunca, no solo en un documento elevado a la COP26, sino en diversas ceremonias, marchas y actividades innumerables que abarcaron desde conferencias en universidades sobre medicina, educación, arte, pero siempre desde la descolonización interna y externa, y desde la integralidad del pensamiento indígena que une todo, no lo parcializa ni divide. Por eso los originarios son los guardianes del 80% de la biodiversidad planetaria, que en definitiva es lo único que puede garantizar la sobrevivencia del humano en la Tierra y el futuro de las nuevas generaciones. Tanto hombres como mujeres del Amazonas y de otros territorios expusieron en la zona azul y verde de la COP26. Compartieron sus casos, las contaminaciones que están sufriendo, contaron sobre sus familiares y amigos muertos por defender tierras, ríos y bosques llenos de medicina y alimentos. En abierta contradicción con las exposiciones de los gobiernos y empresas responsables y cómplices de estas situaciones. Al menos 1.005 defensores del medio ambiente y los derechos de la tierra han sido asesinados desde que se firmaron los Acuerdos de París desde 2015, según Global Witness, organización internacional sin fines de lucro. 1 de cada 3 muertos es indígena. Buenas tardes a todos, mi nombre es Moy, les saludo en mi lengua nativa, es un gran placer estar aquí. Yo vengo de uno de los pueblos que están dentro de la Amazonía, uno de los pueblos de último contacto. Vengo de trascender 60 años, tuvieron que pasar para que yo pudiera aprender a hablar español. Mi abuela fue la primera mujer contactada, una mujer muy fuerte que dejó como una semilla, que es mi mamá, que está aquí presente también. Vengo de un lugar de mujeres guerreras e inspiradoras. Mi mensaje esta noche es decirles que hay un gobierno que nos está matando en el país. Están poniendo nuevas empresas petroleras, contaminan nuestros ríos, están matando a nuestros animales y parte de eso pues nos están haciendo extinguir a nosotros también. Vengo del lugar más biodiverso del mundo, un sitio en el que el gobierno le dio nombre, nosotros no le dimos nombre porque ese es nuestro hogar. Y ese hogar tratamos de defender nosotros. Nosotros, o la mayoría de mi familia, nunca ha tenido estudios, ellos nunca fueron a la escuela, no fueron al colegio ni universidades. Ellos todo lo que saben es parte de la naturaleza, han crecido oyendo a los animales, cuentos, historias y todo eso. Y a pesar de todo ello, nosotros nos defendemos con ese conocimiento y queremos proteger nuestra tierra. Entonces, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de que estén aquí, puedan oírme y puedan entender de que mi mensaje es la voz de mis abuelos, de todas las personas que nunca pudieron dar el mensaje, nunca pudieron decir, miren, no están haciendo esto, así que gracias. So thank you very much. Porque ahora lo que ha hecho el gobierno quiere explotar
el bosque de nosotros. Pero nosotros los jóvenes no queremos la explotación porque queremos vivir libre, como eran nuestros abuelos. Nuestros abuelos vivían libre, la selva era libre, la comida era libre, todo era libre. Pero ahora mientras haya explotación petrolera, minera, tala de bosque, entonces no podemos vivir bien. Nuestro pedido es que se respeten nuestras costumbres, nuestras vestimentas como lo hacían nuestros abuelos. Todos juntos como hermanos, con el mismo pensamiento, junto al frío, junto al polvo, junto a la tierra, junto al sol y junto al viento. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Valencia, soy del pueblo Zapoteca de Oaxaca, México. Yo quiero contarles un poco también de que a pesar de que venimos aquí a dejar nuestras voces en un espacio donde no están escuchando a los pueblos indígenas, están decidiendo sobre nuestros territorios por todo esto del cambio climático, están pensando en proyectos de mitigación y de compensación sobre nuestros pueblos y sobre nuestras tierras sin tomarnos en cuenta. En nuestras tierras venimos padeciendo desde hace más de una década proyectos eólicos que no han sido beneficio para las comunidades y las comunidades están en resistencia por eso. Son proyectos pensados en una escala muy grande que no son beneficiosos para las comunidades. Se piensa de esta manera porque se quiere mantener el mismo nivel de productividad sin detenerse, sin parar. Nosotros también venimos a decir, por eso estamos en lucha, en resistencia, los territorios son nuestros, nuestros ancestros los han protegido, queremos seguir teniendo esos espacios biodiversos y venimos a dejar un mensaje de paz, pero también de fuerza. Los pueblos indígenas del mundo se están uniendo, hay alianzas muy fuertes porque las amenazas que hay no solamente son para nosotros, para nuestros pueblos, es en todo el mundo que se viene sobre los territorios indígenas. Como decía, nosotros venimos a defender nuestras voces, nuestra autonomía y la determinación sobre nuestros pueblos. La tierra es nuestra, el territorio también. Gracias. Los objetivos netos cero, el tema central de la COP26, giran en torno a incentivar los mercados de captura de carbono a través de la reforestación masiva, los biocombustibles y las nuevas tecnologías, que muchos líderes indígenas ven como soluciones climáticas falsas que conducirán a más acaparamientos de tierras y destrucción ambiental y cultural. Y además, porque la biodiversidad no se puede reconstruir artificialmente. Cuando se acaben los combustibles fósiles, la gente se va a calentar en serio, sin luz, ni transporte, ni alimento, ni agua, se va a poner calentita la situación. Si no se propone una verdadera transición energética. Desde la COP26 se anunciaron fondos para indígenas para la protección de los territorios, que en realidad no alcanzan, porque lo que habría que frenar es la obstinada vocación extractivista que piensa al mundo como un recurso. La palabra minga viene del uso de los pueblos andinos de Abya Yala y significa más que ayuda y solidaridad. Es la reciprocidad de cubrir unos con otros las necesidades de todos y más allá. No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. Abya Yala es uno de los nombres originarios de nuestro continente, denominado hoy día colonialmente América. Es miembro de Minga, de la organización Minga, director. Minga, Calvin. Mari con pupeñi con pulamien, como con mi feita utaqueñi dragún, Glasgow peñitati feita mapumo. Bienvenido hermana y hermana a esta reunión. Glasgow dicen que se llama esta tierra. Alba es el nombre indígena de esta tierra.
Es importante reconocer a quienes aquí sembraron una semilla para que este pueblo hoy día reciba tantos pueblos y tantas tradiciones, tantas culturas y tanta espiritualidad. ¿Cuándo soñaron los viejos, los abuelos? ¿Rezaron alguna vez que iba a llegar el momento que nos tengamos que unir en torno a un fuego, en torno al agua y tener que hablar de lo que es realmente importante y dejar de lado las fronteras, los colores, las religiones? Y aquí estamos todos y Escocia se transforma en el centro del mundo, todos hablando de cómo tenemos que resolver lo único importante como humanidad que tenemos que resolver: la casa de todos. Se ven obligados a salir nuestros hermanos 2 días en canoa, llegar a los aeropuertos, estar aquí 2 días, 7 días en cuarentena, encerrados, sin la relación con la naturaleza, con una comida que no les es común, sin saber usar las tecnologías. Para cualquiera estar encerrado 7 días ya es difícil, pero condiciones especiales para los pueblos indígenas que se han trasladado aquí a esta conferencia no han habido. Son situaciones de colonialismo que aún existen y que deben cambiar. Hay leyes especiales, decía nuestra hermana de la Corte Interamericana. Bueno, el diagnóstico está hecho, todos sabemos. ¿Y cuándo lo ponemos en práctica? Vamos a pasar 10 años más, todos hablando bonito y diciendo las cosas sobre las que hay que actuar. Y la situación sigue estando igual. Venimos participando con Minga hace 13 COP y todos los años es lo mismo. Y siguen hablando de sociobosque y siguen hablando de la compensación de la huella de carbono. Y claramente hablando dentro de estos espacios cerrados, olvidándose que el principal cambio que tenemos que hacer como humanidad para trascender, porque claramente hay que trascender. Para trascender primero hay que conocerse, y no tan solo conocerse, reconocerse. Reconocer de dónde venimos, quiénes somos, y ver juntos en qué posición estamos, tener conciencia plena del momento en el que estamos. Y la gente no tiene conciencia. El consumismo sigue igual, el capitalismo sigue igual, la deforestación, el avasallamiento, la muerte, la desaparición y la tortura de nuestros territorios sigue igual. Pero todos tenemos el diagnóstico y nos reunimos todos aquí a comer, a compartir, y veo a todo el mundo feliz, reclamando quizás que el restaurante no tiene tan buena comida. Y lo importante, ¿dónde está lo importante? Si el diagnóstico ya está, ¿cuántos más años nos vamos a demorar? ¿Existe la voluntad? Están todos encerrados aquí hablando sobre cómo cambiar situaciones que no son los gobiernos los que tienen que cambiar esas situaciones. Es la sociedad civil la que tiene que cambiar sus acciones para poder mejorar todo. Y aquí no está la sociedad civil, no puede acceder la sociedad civil. Entonces, mientras no se generen políticas y prácticas sociales inclusivas que permitan que todo el mundo pueda hablar sobre lo que es realmente importante, que está afuera, esto no va a cambiar. Todo el mundo está saliendo en todos los países a reclamar que las prácticas y las políticas de los gobiernos de turno, colonialistas, capitalistas, no son la solución. Y aquí volvemos después del COVID, que pensamos que traía un importante mensaje para toda la humanidad, y está todo igual. Las conversaciones siguen hablando sobre lo mismo. La implementación de programas de carbono, donde los países pobres de manera asistencialista van a exigir a los países ricos compensación económica por la conservación de sus territorios, de nuestros territorios. ¿Y quién nos pregunta a nosotros? ¿Alguien nos ha preguntado si los gobiernos pueden negociar sobre nuestras formas tradicionales de vida, sobre nuestros conocimientos tradicionales, sobre toda nuestra espiritualidad? Los árboles, los animales son nuestros hermanos, ahí habitan nuestros abuelos que estuvieron antes que nosotros, y ahí en esa agua también habita el futuro de nuestra familia, de toda la familia, de toda la gente aquí. Ahí está el agua, el óvulo y el espermatozoide del cual nosotros nacimos. Estuvimos 9 meses en el estómago de nuestras madres. Somos seres de agua. El agua es la memoria antigua. Y lo quieren valorizar. ¿Tiene valor tu madre, tu hijo,
tu hermano, tus padres, tienen valor. ¿Tú valorizarías? ¿Hay que valorizar todo? Bueno, lo que se está haciendo en la negociación internacional es valorizando todo. Todo hay que ponerle un valor. Hay que ponerle un valor a las ballenas, hay que ponerle un valor a los humedales, hay que ponerle un valor a la selva. ¿Y cuánto es lo que entonces nosotros estamos protegiendo? Los países ricos que no tienen ningún ánimo de seguir, de bajar sus emisiones de huella de carbono, van a pagar a los países pobres por mantener esos espacios. Y con ello los países ricos van a tener ciertas decisiones por sobre esos territorios, porque claro, porque si yo estoy dando la plata, tengo derecho a incidir sobre esos territorios, entonces pierde soberanía el país pobre y pierde la soberanía los pueblos indígenas. Y las normas internacionales de derechos humanos reconocen nuestras tierras, territorios y recursos, nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, un derecho ancestral, ¿no?, propio de los pueblos indígenas. Se llama derecho constitucionario. Y eso es lo que aquí hay que entender. El diagnóstico está hecho. ¿Cuánto más vamos a seguir hablando? Lo hemos dicho, le entregamos una carta a la presidenta de la COP25, le entregamos una carta al señor Charme mañana y así vamos a seguir entregando cartas 10 años más. ¿Y qué va a cambiar? Es la sociedad civil la que debe generar los cambios. Y los cambios se generan primero desde el corazón, desde la mente, para poder traer todo aquí a la tierra. Entonces no vamos a cambiar las cosas en cuatro paredes, decidiendo cosas desde lo económico, sin incorporar la humanidad, que la esencia de la humanidad es la espiritualidad. Y desde ahí está la base y la solución. Los pueblos indígenas hemos tenido relaciones armoniosas y sustentables históricamente, pero hoy día, como dice mi hermana Rapa Nui, somos los primeros que estamos recibiendo los peces con plástico, somos los primeros, nuestros compañeros que vienen a 5.200 metros de altura, los primeros que ya están teniendo dificultades para sembrar su semilla, porque si cambia el clima, las semillas no están acostumbradas a ese clima y ya no dan, como decía mi hermana, que hace 15 años, no sé si más o menos, pero 15 años podía comer de otra manera en la selva y hoy día esos alimentos ya no están. Los peces son cada vez más pequeños, yo que vivo en la costa, los alimentos son cada vez más escasos. Y claro, todos estos programas lo que hacen es dividir lo que es esencial. Nosotros nos criamos sin zapatos en nuestras tierras, cantando con los animales, con los pájaros, arriba de los caballos, tomando agüitas de las vertientes. Todavía no tenemos agua potable y la electricidad llegó recién hace 4 o 5 años. Entonces tenemos una relación diferente con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, con todos esos espíritus. Entonces, no podemos pensar que todo tiene valor. O sea, todo mi territorio, el amor de mi familia, el amor a mis animales, el amor por todo lo que me rodea, no tiene precio. Yo amo y tengo la capacidad, con todo mi hermano, de amar infinitamente. Y eso, infinitamente, nunca nadie lo va a valorizar. Ningún sistema económico impuesto, ninguna educación va a poder pasar por sobre lo que nosotros culturalmente traemos, porque lo traemos en un rezo profundo, porque lo traemos en un deseo profundo de nuestros abuelos, de que estos cambios iban a llegar cuando nosotros aprendamos a leer y escribir. Somos primeras generaciones que leemos y escribimos, y estamos aquí hablando, haciendo cambios. Primera generación que leemos y escribimos. Esperen lo que van a hacer nuestros hermanos que vienen atrás cuando sean profesionales, cuando logren llegar a ser médicos, cuando sean diputados, cuando sean políticos y cuando van a cambiar desde su propia cultura, desde el centro de su corazón, todo el futuro. Y recién ahí, cuando lleguen nuestros hermanos a esos espacios, la humanidad se va a abrazar y va a entender que los cambios son necesarios. Hasta entonces esperemos con paz, porque el único camino para llevar adelante estos procesos es la paz. Hemos tenido historia de colonialismo, historia de discriminación, de invisibilización, muertes, desapariciones. Tenemos que nosotros poner la mano en el corazón y decir, basta. Y a nosotros los viejos, con toda esa violencia, tuvieron la resiliencia de decir, frente a todo lo que hemos pasado, ustedes vayan en paz, lleven un mensaje en paz. Porque la violencia está escrito, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los desastres en nuestros territorios, las dictaduras en América Latina impuestas por Estados Unidos, enseñaron que la violencia no conduce a nada.
No llegaron la izquierda después a salvar de las dictaduras, no. La derecha y la izquierda ha sido igual de responsable de todas las situaciones de vulneración que nosotros tenemos. Y por eso que no estamos de acuerdo con que los líderes indígenas que llegan a estas posiciones a hablar sobre nuestras tierras, territorios y recursos desde los partidos políticos van a tener la solución. Todos aquellos indígenas políticos partidistas están generando las mismas malas prácticas que los blancos hicieron siempre con nosotros, no van a mejorar. La verdadera solución está desde el comunitarismo, como nosotros sembramos juntos, como hacemos minga, y por eso 140 delegados llegaron aquí a Glasgow haciendo minga, sin apoyo de su gobierno, sin apoyo del municipio local, sin apoyo del gobierno local, sin apoyo del parlamento local. Aquí está la sociedad civil de Glasgow alojando en sus casas 140 delegados, todas las familias dando ropa, zapatos y ropa de abrigo para la gente que vive en la selva y que no tiene ropa de abrigo, toda la familia apoyando con alimentos para que la gente pueda comer. Eso es comunitarismo, eso es cambiar, eso es transitar hacia un nuevo paradigma, ese es el verdadero cooperativismo. Los sistemas futuros deben ser cooperativistas, no asistencialistas. Y aquí estamos nosotros como minga indígena para dar el ejemplo con actos, con hechos. Y si nos invitan a hablar a estos espacios donde están los gobiernos, donde están las empresas, donde están las corporaciones, donde están muchas veces nuestros enemigos, llevar una palabra de paz, llevar una palabra de una enseñanza, porque nosotros somos gente, nos criaron gente y no somos capaces de hacer daño. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, en estos momentos importantes para nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, les digo que hay que seguir resistiendo, danzando, compartiendo nuestro buen vivir en la Yincausay, pero también con la esperanza que todo va a estar bien, siempre con la alegría interior, desterrando los temores, los odios, las penas y todo lo que es negativo y acaba nuestra vida. Nosotros somos seres milenarios y nos toca hoy compartir con nuestra Madre Tierra. Urpillay son Joyay. Que nuestro espíritu se despierte con política sin conciencia, alimentación, conciencia, resistencia, 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 resistencia.
la despertadora de conciencia, eje de las comunidades, transmisora de conocimiento, de sabiduría. ¡Fuerza, mujeres originarias! Uy.